Bienvenidos a Fotoca, la tienda especializada en fotografía para todo tipo de fotógrafos, desde el profesional al aficionado. En Fotoca encontrarás todo tipo de cámaras, objetivos, mochilas, trípodes y todos los accesorios que necesitas para la práctica de tu trabajo o afición. Si te gusta el vídeo, también tenemos accesorios para ti, cámaras y audio, incluso también micrófonos, todo lo que quieras para trabajar en este campo audiovisual. Hoy estamos aquí porque vamos a hablar de fotografía macro, de qué necesitamos para empezar en fotografía macro. Hola, Chus, que no te he dicho nada. Hola, ¿Qué tal? yo ya he hablado. Como Ya, no me presentaba, ya yo entras me he aquí, ¿no? entrado ya. Y aparte hablamos con una persona que sabe un montón de macro. O sea, yo creo que sabe más que nadie. Yo creo que es uno de los grandes especialistas que tenemos Muy en el didáctico, un país. hombre que sabe explicar muy bien, que tiene varios libros. Fran Nieto. ¿Quién no lo conoce a Fran Nieto? Y más cuando hablamos sobre fotografía macro. Así que bueno, pues nada, vamos a ver qué material necesitamos para hacer fotografía macro con Fran Nieto, pero antes déjame recordarte que ¿Sí? si quieres aprender a fotografiar, a hacer fotografía macro, primero tienes que saber cómo funciona tu cámara. Aprende a usar tu cámara para hacer macro también. Claro, y qué mejor para aprender a usar tu cámara que alguien te lo explique de una forma cercana, de tú a tú, ¿no? En un curso presencial, pensado online, para la cámara que tienes. Claro, decir, online, porque ahora tiene que ser online. Y pensado, como decía Chus, pues para tu cámara, ¿no? Tú nos dices qué cámara tienes y nosotros nos adaptamos a explicarte todo sobre tu cámara para hacer conseguir la foto que quieras. Macro, aves, claro, fauna, etc. Claro. Tú nos dices, ¿qué cámara tienes? Tal. Pues bueno, pues nosotros te decimos, venga, pues para Con esta tu cámara te hace falta poner estos parámetros, tal, tal. Venga, configurado así, 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 y va así, funciona así. Ya está, así de fácil. Así de fácil. Y luego además, si dices, oye, pues no me acuerdo qué me ha dicho este hombre. Los que tenemos poca memoria somos así. Es que no, sí. A ti sí. Tú lo has dicho. Sí, a él le pasa. Me pasa un poco, sí. Pues entonces, ¿qué es lo que hacemos para solventar esto? Pues te entregamos la grabación de todo el curso. Lo grabamos y así después puedes poder recuperar las dudas o poder volver a mirarlo todo, configurar la cámara con tranquilidad en tu casa, cuando quieras, como quieras. Claro. Y estamos hablando esto de hacerlo con tu cámara nueva o una cámara que ya tengas y no le hayas nunca cogido el tranquillo, ¿no? Tu cámara desde el siglo XX, claro. ¿De esta que le llamamos dinosaurio también? No, puede ser cualquier marca de modelo, pero que sea del siglo XX, no sea más antiguo. Sí, entonces ya entraríamos en otro tipo de aplicaciones. Eso sí, son cursos que pueden ser o en grupo, los fines de semana, los sábados, según cada marca, lo podéis ver en nuestra página, en la página de Fotoca, o si queréis, también puede ser un curso individualizado, es decir, quedaréis con el profesor el día y la hora que quisierais y haríais un curso de 1 horita y media específico, vosotros dos, el profesor y tú, o vosotros, de la cámara. Lo bueno de esto es que totalmente personalizado. Es decir, un trato de tu. Podéis verlo en nuestra web o en nuestro blog, claro. Sí, bueno, y dejamos los enlaces aquí abajo. Aquí lo dejamos. Aquí abajo lo dejamos, para que sea más fácil, para que la gente haga, ¿dónde tengo que ir? Aquí, pum, ya está. No hay que hacer nada más. Y luego que si no tienes cámara, estamos hablando de esto y dices, sí, ya, pero si yo no tengo cámara. Si voy con el móvil. Si voy con el móvil. Claro, ¿qué me explicas del móvil? Hombre, te podemos explicar, podemos ayudarte también con el móvil, pero mejor no. Mejor vamos a dejarte la opción de probar la cámara que creas que te gustaría comprar o que tienes dudas de comprar. Tenemos un nuevo servicio que se llama Prueba tu cámara. En este servicio te hacemos una formación, nos vemos aquí en la tienda o también puede ser online y podemos prestarte unos días la cámara para que te hagas la idea que si es tu cámara y que la entiendas bien y le saques todo el provecho, pues te dejamos, la pruebas y después la compras. Y si la compras, incluso te damos un servicio de postventa con otra formación para que tú sigas conociendo tu cámara de forma totalmente perfecta. ¿Cuántas cosas no ofrecemos? Qué bien. Pues, qué bien. Estoy pensando yo en comprarme una también. ¿Sí? Sí, para que alguien me enseñe cómo va, porque si no, es que no hay manera. Yo con los manuales, ya sabes. Pues no me aclaro. Prueba tu cámara en el blog o en la página de Fotoca. Venga, pues vamos a pasar a ver de Fran a Fran y tiro porque me toca y ya está. Venga, vamos allá. Bueno, pues aquí estamos, tal y como os hemos comentado, hoy vamos a hablar sobre fotografía macro y más concretamente sobre lo que necesitamos
para hacer fotografía macro. Y pues tenemos como invitado a un fotógrafo profesional especializado en paisaje y foto macro, formador y autor de varios libros de temática fotográfica como El arte del revelado, El arte de la composición también. Y uno de sus primeros libros, y yo creo que el que más se relaciona hoy con lo que vamos a hablar, Fotografía Macro, descubre todos sus secretos. Fran Nieto, hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que bien, que con estos tiempos que nos han tocado. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros bien, aquí, resguardaditos, ¿eh? Y deseando hablar contigo y conocer un poco los secretos del macro a través del material que se utiliza, ¿no? Pues sí, porque en fotografía macro al final necesitamos bastantes trastos para acabar haciendo nuestro trabajo. Hoy vamos a ver los más imprescindibles, si queréis en otro momento quedamos para hablar un poco de flashes, iluminación y estas cosas. Hoy Encantado. vamos a empezar por lo más necesario para ir empezando. Vale, antes de empezar, tú ya sabes que a mí me encanta esto, ¿eh? ¿El macro? Preséntate ¿El un macro o el poco. El micro? macro, el micro me encanta. Ah, vale. El macro no lo he probado. Pero las fotos también me encantan. Pero lo que me encanta siempre es conocer un poco al fotógrafo desde su punto de vista, ¿no? Y bueno, pues por eso te pido y le pido a todos los fotógrafos una vez entren aquí en el programa que, pues que hagan una breve presentación de ellos, ¿no, Fran? Pues es difícil siempre hablar de uno mismo, por lo menos para algunos nos resulta muy complicado. Yo soy un apasionado de la fotografía, soy un aficionado de la fotografía, aunque para Hacienda, como bien dices, pues hay que hacer las declaraciones trimestrales, pero yo me sigo considerando un gran curioso de la fotografía. Me gusta mucho la parte técnica y también me gusta mucho la parte estética, así que he intentado conjugar ambos en todo lo que hago. Fundamentalmente hago fotografía de naturaleza, es donde me siento bien. Me apasiona andar por el monte, desde muy jovencito pues me gusta mucho la naturaleza y colaboro con varias asociaciones de conservación. Y dentro de mis paseos, pues cuando puedo me traigo alguna foto y a ¿Y veces por organizo dónde paseos para paseas? irme ¿Por a dónde hacer fotos paseas? también. ¿Y por dónde paseas? Ahora mismo por cerca de casa. ¿Y cuál es Muy cerca de bien. casa? Estoy haciendo preguntas muy Pues yo directas, vivo pero en Arrías Altas, cerca de Ferrol, en un estoy pueblecito que se viendo. llama Narón, es un pueblo pequeño que no conoce a nadie y Ferrol pues es más conocido. Me Tenemos decía yo un que tenías tramo de desde costa allí. muy interesante por aquí, muy bien conservada, afortunadamente, y algunos bosques muy bonitos, como el de las Fragas de Leume, que es uno de los bosques atlánticos más importantes de Europa, muy bien conservado, sobre todo las partes altas y menos accesibles, no se han talado por eso. Y tenemos bosques muy chulos. En el interior de Galicia, en la zona de Ourense también, en Lugo hay bosques muy bonitos. Bueno, en España en general Mm. tenemos bastante suerte. A veces no nos damos cuenta, nos dedicamos a viajar por sitios muy exóticos y aquí en nuestro país tenemos zonas prácticamente de todo y sin movernos demasiado, que para otros países pues igual supone moverte 3.000 o 4.000 kilómetros. No tenemos la grandiosidad de lo de Islandia o de Estados Unidos, pero tenemos cosas muy majas. Tenemos de todo, pero más comedido, ¿no? Digamos. Más localizado. Sí. Chus, pensaba que tú eras del sur, por el acento, Claro. pero Yo te decía que de Jerez. de Jerez, De de Jerez. Jerez, de Jerez. Más o menos. Bueno, Fran, ¿con qué podemos empezar en la fotografía macro? ¿Qué necesitaríamos? Pues si queréis, pongo una presentación que he preparado para que se vea, que los Por fotógrafos somos siempre muy supuesto. visuales y nos gusta trastear, así que a ver si esto funciona bien. Que la imagen mande. Sí, te lo hemos dejado preparadito para que vaya todo a las mil maravillas. Ahí está. Muy bien. Pues hoy vamos a hablar, como decíamos al principio, solo del material necesario. Más adelante, si os apetece, pues hablamos de más cosas y nos ponemos un poco más creativos, pero hoy vamos a hablar fundamentalmente de trastos, Muy que es bien. una de las cosas que también nos gusta mucho a los fotógrafos. Las fotos que vamos a poner son todas Only RAW, no tienen prácticamente procesado, porque si intentamos explicar lo que se puede conseguir con algo y nos ponemos a hacer máscaras de enfoque y a hacer correcciones selectivas, todo esto a veces se desvirtúa un poco lo que es la parte de la toma de la parte final, ¿no? No tengo nada en contra del procesado y de hecho pues tengo un libro sobre ello, pero creo que a la hora de enseñar las fotografías es más didáctico enseñar lo que se hace realmente. Si os parece, vamos a empezar formulando esta pregunta. ¿Qué es macro? ¿Qué significa macro? Pues en fotografía macro lo que hacemos es técnicamente hacer fotografías, conseguir fotografías que tengan un tamaño, el sujeto, similar al de nuestro objetivo. Es decir, que si tienes un objetivo, perdón, un sensor de 24 por 36 milímetros, vamos a intentar fotografiar sujetos que tengan ese tamaño. Ahí empieza macro, cuando el tamaño de lo que fotografías es igual o un poco más pequeño que el tamaño del sensor con el que lo estás capturando.
Entonces podemos hacer fotografías, pues como esto, que tiene unos 6 o 7 centímetros esta florecita. Aquí estaríamos hablando más bien de técnicas de aproximación, que son más o menos 10 veces el tamaño del sensor, o ya cuando empezamos en tamaños ya muy cercanos al sensor, como este, que es un pelín más pequeño el sujeto que el sensor, ya estaríamos dentro del campo de macro y vamos a ver un poco de todo. Y en general esto es una cuestión técnica, pero a la mayor parte de la gente lo que le importa es acercarse más al sujeto en realidad. Y se mezcla mucho, sobre todo hoy en día se mezcla mucho el concepto de aproximación con el de macro. En realidad yo lo simplifico bastante y considero que si tienes que utilizar accesorios para poder acercarte más o para conseguir que el sujeto salga más grande, estamos en el campo del macro. Podemos ir más cerca todavía, más cerca. Aquí ya estaríamos con 2 aumentos. La diferencia a veces es también estética. Puedes elegir fotografiar a todo el animalito, como en este caso esta cigaena, o acercarte más y quedarte con un plano pequeño. Al principio es una cuestión bastante habitual. Intentamos acercarnos todo lo posible. Si puedes conseguir nada más que un ojito de una libélula, pues no te quedas con el ojo, con los 2 ojos ni con la cabeza. Intentamos acercarnos mucho y esto creo que al final estéticamente es un problema porque desvirtúas mucho el espacio y la posesión técnica a veces nos desampara en cuestiones estéticas. Hay que intentar conjugar las 2 partes. Es efectista igual, ¿no? Porque ves Sí, ahí todos los detalles y tal. Es una mirada que no, una visión que no tenemos naturalmente, por eso Por parece. eso nos llama más la atención. Pero como a nivel fotográfico no tiene ningún interés, digamos, ¿no? Sería más una cosa naturalista casi, ¿no? efectivamente hay que intentar conjugar las 2 partes, que las cosas estén bien, que estén nítidas, que estén con la luz correcta, pero que sean bonitas también. Que Es la de lo que puedas se trata. situar. Ujú. Cuando empezamos a mover el anillo de enfoque de nuestro objetivo, llega un momento que hace tope. Puede ser más cerca, más lejos, pero llega un momento que todavía estamos muy lejos del sujeto para que tenga un tamaño decente. No podemos entrar en macro con los objetivos normales y sin accesorios. Aquí es donde vamos a empezar a ver el material que vamos a necesitar para que ese objetivo nos permita acercarnos todavía más. En realidad casi siempre nos tenemos que acercar más. No hay mucho más misterio. Hay que conseguir estar más cerca del bichito, de la flor, del reloj, de lo que quieras fotografiar. Hoy vamos a ver mucha fotografía de naturaleza, que es lo que hago, pero esto también es aplicable a fotografía de producto. Uno de los elementos más sencillos para empezar son las lentes de aproximación. Son como el resto del material que utilizamos, lo roscamos directamente, es un filtro más, lo roscamos directamente en la parte frontal del objetivo y en realidad pues hace lo mismo que unas gafas para la presbicia, es una lupa Una y lupa. permite acercar un poquito la cámara al sujeto. De esta forma ya podemos tener ya una aproximación bastante aceptable, incluso una mariposa pues nos puede rellenar el encuadre. Con mucha pérdida de calidad, Fran. Depende de la calidad de ellas. Depende. Hablaremos ahora de eso, precisamente en esta diapositiva. En las Adelante un rato. lentes sabéis que se miden en dioptrías, la capacidad que tienen de ampliar se mide en dioptrías. Entonces, lo ideal es utilizar lentes de aproximación de media o 2 dioptrías con objetivos con focales más largas, de 85 a 200 milímetros. Y podemos utilizar un poco más de potencia con las de 2 o 3 dioptrías, en objetivos estándar como un 50 milímetros o angulares 35 o 24. El problema de estas lentes es que fundamentalmente crean una serie de distorsiones en la periferia. Están menos nítidas. Y para compensar esta pérdida de nitidez normalmente tenemos que diafragmar más de lo necesario. Tenemos que subir un poquito el diafragma para revertir esta situación. De todas formas, como la mayor parte de las ocasiones en las que hacemos fotografía, los bordes tampoco son muy importantes, lo que nos importa casi siempre es el borde y las esquinas justo, si te das cuenta ni tan siquiera en retrato ni en paisaje suele tener demasiada información, solemos escapar de las esquinas porque tienen un peso visual muy alto, así que tampoco es un problema muy grave. Y de la misma forma que hay gafas buenas y hay gafas pues un poco peores, también tenemos otro tipo de lentes de aproximación que las aberraciones, sobre todo las cromáticas que producen las lentes simples, son corregidas por un duplete de lentes. Una corrige las aberraciones de las otras. Estas son bastante más caras y ya hay menos fabricantes que las tengan. En las otras, pues prácticamente todo el mundo las tiene en catálogo y estas pues las tiene Oya, las tiene Canon, las tenía Nikon, las dejó de fabricar. Hay varios fabricantes que todavía las tienen, Leica. Si si encontramos alguna y no tenemos muy clara si son de 2 elementos o de uno, es muy fácil. Las acromáticas son bastante más gruesas y normalmente no sobresale la parte frontal, no es una lente curva como en las de la derecha, que es una lente simple.
Y como decía, pues con esta ya podemos tener más calidad, ya tenemos menos aberraciones y menos problemas, sobre todo en los bordes. ¿Es más La difícil calidad suele ser enfocar bastante con este superior. tipo de lente? ¿Se Perdón. complica el enfoque de alguna manera? O... Cuanto más cerca estás, más se complica el enfoque. En macro, de esto lo hablaremos después también, pero casi siempre tendemos a enfocar acercando y alejando la cámara. Claro. Entonces, el autofocus y demás normalmente no le sacamos mucho partido. En realidad, una lente bien corregida y súper divina de la muerte, con todas las aberraciones eliminadas, es un objetivo. Se llaman así las lentes muy corregidas, son objetivos. Necesitamos ópticas con 10, 12 elementos, con 6 grupos. Entonces, podemos llegar al extremo, si tenemos material suficiente, de simplemente con una anilla de estas que tiene rosca por los dos lados, podemos poner un objetivo como si fuera una lente de aproximación. Con esto conseguimos además bastantes aumentos. La relación de aumento que conseguimos se obtiene dividiendo el objetivo que está conectado a la cámara por la lente que tenemos en el otro lado. En este caso, tenemos un 35 haciendo de lente de aproximación y un 105. Esto da más o menos unos 3 aumentos. Si tenemos un 50, por ejemplo, que es un objetivo que casi todo el mundo tiene, por eso es una forma bastante interesante de adentrarse en el campo ya del macro ya muy avanzado, con muchos aumentos, y tienes un 70-200, pues con un 200 y un 50 pues puedes conseguir pues ya 4 aumentos, y con un 70 pues casi un aumento. Tienes ahí un margen operativo bastante razonable y con un anillo que es relativamente barato. Tenemos que tener en cuenta las roscas de nuestros objetivos. Claro, en este caso las dos son de 52 milímetros y es igual, pero si tienes un objetivo que es de 82 por un lado y el otro objetivo pues es de 62, pues necesitas o una lente que te convierta de uno a otro o adaptadores. Que adaptadores prácticamente los hay de todas las medidas. Otra técnica es alejar el objetivo de la cámara, poniendo una serie de elementos interpuestos que se llaman anillos de extensión. No nos quedó la cabeza muy rota con el nombre. Lo que hace es separar, no llevan nada en su interior y es, pues, esto lo puedes hacer con un cartón también. El problema es que, claro, no te queda muy sólido y se curva todo eso y se puede caer todo. En realidad no necesitamos muchísima calidad, lo único que tienen que tener unos anillos de extensión para que sean buenos es que no tengan holguras entre ellos. Porque si tienen holguras, lo que te va a pasar es que la lente va a ir cayendo, el morro de la lente va a caer y no vas a tener el plano de enfoque paralelo al plano del sensor. Entonces tienes ahí pues como un lens-bay, digamos, ¿no? Con un movimiento por todos lados. ¿Y En recomiendas que este, tengan conectores? Es decir, que informe la cámara, el diafragma y digamos, en esta, general es o no es recomendable necesario. que tengan los conectores electrónicos, Ujú. porque hoy en día hay muchísimas cámaras que ya no funcionan sin ellos. De hecho, hay Claro, algunas que no les funciona el fotómetro y otras que simplemente ya ni miden. Si no te claro. funciona el fotómetro no es mucho problema porque con un histograma puedes exponer sin ningún problema, pero ya si no disparan pues tienes un problema grave. Sí. La El ventaja de los que no mensaje es tienen... gástate un poquito más y cómprate con conectores, vale, ¿no? Sí, yo creo Digamos. que en general vale la pena porque la diferencia de precios es mínima. Los que no tienen conectores tienen otra ventaja y es que no tienen tanto viñeteado. Vale. La superficie que ocupan los conectores es menos Se hace hueco, más grueso, entonces claro. viñetean menos, claro. Los otros son más baratitos, los hay de muchísimas marcas, hay algunos realmente muy baratos, pero bueno, ya digo, que tienen el problema ese de que pueden tener holguras y te puede arruinar bastante la vida porque no sabes muy bien, porque eso no te sale nítido, te salen unos planos de enfoque rarísimos, ahí estaríamos aplicando ya una cámara de banco en realidad o un lens base, entonces es muy difícil enfocar. Con los de Fotoca no pasa, te digo, No. porque yo los tengo. El límite para poner anillos de extensión es el viñeteo. Al final, si vas separando, pues llega un momento que los bordes están completamente negros. Y el otro problema que tenemos es precisamente que a medida que vas alejando el objetivo, la luz está más lejos, está cada vez más lejos y la que llega al sensor es menor. Vale. Con las lentes de aproximación no tienes pérdida de luz y con los anillos de extensión sí. Cuanto más aumentas, más luz pierdes y por tanto necesitas aumentar el tiempo de exposición o recurrir a luz artificial. Claro. Y Aquí tenemos... tú puedes poner diferentes, cuando compras unos tubos de extensión o anillos de extensión, te vienen como tres y tú puedes poner los tres o poner uno, ¿no? Es lo que te referías que el efecto túnel se multiplica, quieres decir, depende de Eso la es. cantidad que pongas, ¿no? Aquí tenemos uno que me gusta mucho. Yo trabajo fundamentalmente en macro con Nikon. En otras disciplinas trabajo con otros equipos, pero en macro todavía sigo con Nikon porque tengo muchísimas cosas de ellos. Y tienen uno que es de 52 milímetros, el PN11, que lleva también soporte para el propio trípode, lleva anilla, como los teleobjetivos. Entonces esto nos permite balancear un poco el equipo y que no esté tan pesado
porque La parte cuando delantera. estamos Más cómodo. con aproximaciones muy grandes, un mínimo que te cabecea el objetivo es que te ha cambiado por completo el encuadre. Y Claro. así, al repartir un poco más el peso, pues no tenemos este problema. De todas formas, creo que es el único que lo tiene, así que si utilizas otra marca, pues complicado lo tienes. Y este además no tiene conexión electrónica. Por aquel entonces no la necesitábamos y las cámaras altas de Nikon tampoco por ahora la necesitan, pero si compras una de iniciación o media incluso, una 7000, pues tienes problemas de otro tipo. Y mi recomendación siempre es que los compres con conexión electrónica. Ujú. Estos son los resultados que podemos tener ya con estas técnicas. Ya nos podemos acercar muchísimo. Bastante, sí. Nos podemos acercar mucho, mucho. Lo que decías antes, que nosotros podemos comprarlo como en la foto inicial que venían los tres. Casi todos o vienen dos anillos o vienen tres. Pero tú puedes comprarte otro juego de anillos. Aquí tenemos el Pn11 este con los anillos de Kenko y hay otro anillo más en la punta. Entonces vas incrementando, incrementando. Ahí ¿Hasta tienes el dónde? super túnel. Hasta que ya no ves Cuando los llega bordes, atrás ya no hay desaparecen. luz. Claro, túnel Claro, del como si, Caribe, como si ¿no? estás fotografiando con un angular extremo, ¿no? Con un ojo de pez y te quedan los bordes completamente negros, con 6 milímetros o 8 milímetros. Ese límite que hay. Que si puedes recortarlo y no es un problema para ti, pues puedes seguir, claro. Eso ya el límite lo pone cada uno. Y aquí pierdes luz, ¿no? Aparte de lo que sería el efecto túnel, sería la luminosidad, digamos, o Pierde siempre, cuanto más aumentas, además aumenta. pierdes un paso, dos pasos, tres pasos, Es que dependiendo. la cuestión es que aumenta peligrosamente, Claro. porque la pérdida de luz está relacionada con la ampliación más 1 elevado al cuadrado. Ujú. Entonces, con un aumento estás ¿Qué perdiendo ya 2 cosas? puntos. 1 más 1 al cuadrado, ya estás perdiendo 2 puntos de luz. Pero cuando entras en 4, 4 más 1 al cuadrado ya son 25. Claro, Entonces, la imagínate. pérdida de luz es grandísima. Llega un momento que cuando empezamos ya con más necesidades, que es el paso este, cuando ya los anillos de extensión no te llegan, pasamos a los fuelles, que ya tienen 20, 25 centímetros de longitud. Incluso puedes poner un fuelle detrás de otro y ya tienes pues casi 40 centímetros de extensión. Con esto puedes conseguir, con 24 milímetros, ya entrar en el terreno de la microfotografía, ya 12, 15 aumentos. Ahora El yo, problema Fran, es que aquí, voy a coger la calculadora por si hace falta, ¿vale? Lo voy a tener por aquí cerca, ¿eh? Tú ya nos vas sí, diciendo, ¿eh? con 15 aumentos son 225, ya es una cantidad de luz importante. Ya estamos hablando que no ves absolutamente nada por el visor. Tienes que utilizar luz artificial para poder saber lo que hay ahí, para poder ver lo que estás haciendo. Entonces, entrar en tantos aumentos es complicado. Yo, si necesitas aumentar, pues es lo que necesitas, pero para empezar, yo me mantendría ahí en esa zona que decíamos de fotografía de aproximación o un aumento o dos aumentos. A partir de ahí todo se complica muchísimo. Otro de los accesorios que nos pueden venir muy bien son los objetivos angulares, que es una cosa que se utiliza mucho. En realidad, un objetivo angular lo que hace es que algo muy grande, lo reduce y lo mete en tu sensor de 24 milímetros. Y si le das la vuelta, ¿qué sucede? Pones la bayoneta mirando hacia el sujeto y con un adaptador va roscado a la parte frontal del objetivo y por otro lado va una bayoneta a tu cámara. De esta forma, algo muy pequeñito se amplía, pero manteniendo las características para las que fue diseñado el objetivo. Está funcionando exactamente igual antes en angular y ahora pues en objetivo macro. Con esto podemos conseguir bastantes aumentos. Un 35 da unos 2 aumentos y un 24 pues da 3 aumentos. De esto también hay anillos muy baratitos y muy asequibles. Este es el de Nikon, el VR2A. El problema con esto es, primero, que tienes la bayoneta al aire. No hay conexión electrónica. Entonces, en algunos objetivos puede que no funcione. Hay adaptadores también de varios fabricantes para solventar esto, por ejemplo, en Canon. Y tienes el otro problema y es que tienes la bayoneta que puedes rozarla en cualquier lado. Tienes la lente interior de la óptica que hay que tener cuidado con ella. Y como estamos siempre muy cerquita de las cosas, como estés fotografiando, pues no sé, un mineral y no te des cuenta, pues igual estás rozando con él y aún quieres más cerca y sigue rozando. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Y el otro gran problema que tenemos es que en esta posición el objetivo prácticamente no tiene margen de enfoque moviendo el anillo. Tenemos que acercarnos y alejarnos. Y estamos muy cerca, estamos a 3, 4 centímetros. Entonces, como con 3 o 4 aumentos la profundidad de campo es mínima, son unas décimas de milímetro, y aún encima tenemos que posicionarnos muy bien para conseguir el plano que a nosotros nos interesa, es muy frustrante empezar en fotografía macro invirtiendo en objetivo. Normalmente la gente se cansa mucho y no obtiene resultados porque no es lo ideal. Esto lo utilizamos muchísimo ya cuando ya tienes una cierta destreza,
pero para empezar no es nada recomendable. Yo para empezar empezaría con anillos de extensión. Te valen para todo. Si te dedicas a fotografiar pajaritos, pues también te va a servir. Con 500 también a veces utilizamos anillos de extensión para reducir un poquito la distancia mínima de enfoque. Y si mañana te compras un objetivo más grande, más pequeño, te compras un macro, te sigue valiendo. Al final, todo lo de macro lo utilizamos simultáneamente. Yo en mi mochila siempre llevo algunos anillos de extensión, normalmente un juego de Kenko, un Pn11 o dos Pn11, depende de lo que quiera buscar, y siempre me llevo alguna lente. Yo utilizo las de Canon, soy de Nikon, pero bueno, tenía las de Nikon eran muy complicadas de encontrar y además se vendían carísimas, y la calidad de estas lentes de las acromáticas es muy similar. Ahora tengo algunas de olla también. En Nikon también hay un adaptador para cerrar el diafragma, porque claro, el objetivo está mirando para donde no debemos. Si tienes un objetivo manual, como es este caso, un 35 AFD, pues tú cierras el diafragma y cuando vas a dispararlo lo cierras de verdad y ya está. Con el cablecito este lo puedes cerrar. Pero en los objetivos de hoy en día, donde la tendencia es no poner ya anillo de diafragmas, esto tienes que ir allí y darle a la pestañita de cerrar el diafragma o comprarte un accesorio. Vamos, que lo de invertir objetivos tiene más problemas que otra cosa. Entonces, yo esto para empezar no lo recomiendo nunca. No, esto no. Otros objetivos muy interesantes para invertir son los objetivos de ampliadora, que últimamente se están revalorizando bastante. En este caso es un Schneider, uno de los mejores objetivos que se hicieron en su día para las copias en blanco y negro. Y estos estaban pensados para lo mismo. Un negativo de 24 por 36 milímetros lo copiabas a 1 metro, 80 centímetros o lo que quisieras. Le das la Si vuelta tienes en casa, ¿no? Pues y aprovechar. tenemos lo mismo. En este caso, pues esa libélula que está allá al fondo, que casi no se ve, pues podemos hacer fotos como esta. Da una calidad muy buena. Nikon también tiene objetivos de ampliadora muy buenos. Y todavía a veces te encuentras algunas personas pues que vacían el desván del abuelote, que ya el pobre ya no está haciendo copias, y a veces pues te encuentras auténticas gangas. Pero normalmente lo de las gangas en internet ya hace tiempo que se acabó y la gente rápidamente mira el historial de lo que estás vendiendo y sabe más o menos lo que puede pedir. Pero bueno, es una opción muy razonable. Otro accesorio que nos puede ir bien son los teleconvertidores. Esto lo interponemos entre el objetivo y la cámara y lo que hace es magnificar la distancia focal de la óptica. Hay teleconvertidores de 1.4, de 1.7, de 2, de 2.3, los hay de más, de 3. Y imagínate que tienes un 2x. Si tienes un 200 milímetros, se convierte en un 400. Si tienes un 100, pues se convierte en un 200. En general, los teleconvertidores de 1.4 y de 1.5, 1.7 suelen tener muy buena calidad. A partir de 2 ya hay un poquito de todo. Sigma, Tokina, casi todos los fabricantes tienen teleconvertidores. La diferencia en este caso es que ahora sí que tenemos lentes. La pérdida de calidad ya depende de lo que quieras gastarte. Con los anillos de extensión no tenemos pérdida de calidad, estamos muy cerca. Con los teleconvertidores se mantiene la distancia mínima de enfoque, pero puedes hacer que algo se vea más grande. Entonces, para sujetos muy huidizos puede ser una buena solución. Si tienes un 200 milímetros o algo así, ya te permite, en vez de estar pues a lo mejor a 50 o 60 centímetros, pues estar un poquito más lejos y conseguir una mayor ampliación. Hay que tener cuidado cuando mezclamos los objetivos macro, los macros de verdad, con los teleconvertidores, porque hay muchos teleconvertidores que tienen la lente frontal muy saliente y hay muchos macros que también les pasa lo mismo. Entonces podemos tener incompatibilidades y rozar cristal contra cristal. Si vais a juntar una de estas cosas, fijaos bien de lado que no vayan a rozar y no forcéis nunca. Si veis que tropieza, pues no insistáis. Lo suyo es Hay que tener cuidado. tener lentes de calidad también, ¿no? Para usar un teleconvertidor, porque como perdemos luz. Teleconvertidores, ya digo, que los 1.4 y los 1.7 en general suelen ser buenos en casi todos los fabricantes. Sí, pero prefería que Reconocidos, claro. normalmente lo colocas en ópticas que ya tienen cierta calidad, ¿no? Si tienes una Sí, óptica... lo que va a aprovechar es el centro de la óptica. Claro. Si la óptica da una buena calidad, siempre vas a tener una ligera pérdida de nitidez. Esto es algo que se asume. Ahora, si ya nos vamos a 2 o te compras marcas así, pues muy, muy de baja gama, pues la pérdida de calidad puede ser abrumadora y puede echar al traste pues todo el resultado. Pero bueno, si compras Tokina, Nikon, Canon... Impensable colocarlo en ópticas, por ejemplo, que sean sencillitas, como estas que vienen de kit, ¿no? Pues si a alguien se le ocurre, tiene un 55-200 de kit de Nikon o una cosa parecida, no sería lo más adecuado colocar eso, o sea, casi mejor los tubos de extensión, ¿no?
Pregunto. Mejor depende de lo que fotografíes. Si estás con libélulas y tú pones en un 55 de kit unos anillos de extensión, es que vas a estar fotografiando a 8 o 10 centímetros. Y con un teleconvertidor, pues igual estás a 50 o 60. Entonces, claro, depende de las necesidades. No hay un equipo ideal para todo el mundo. Cada uno tiene sus necesidades y tiene su presupuesto también. Porque unos anillos de extensión baratos, pues te valen 20 o 30 euros. Y unos decentillos, pues andan por los 100 y algo, 100 y pocos. Mm. Un teleconvertidor como este es el de Nikon, el 1.7, y el precio ya es bastante más alto. La ventaja que yo cuando voy a fotografiar pajaritos, pues también lo uso. Depende de las necesidades que tenga cada uno, claro. En el caso, veis que la diferencia en uno tiene cristal y en el otro no tiene cristal. La diferencia principal entre unos anillos de extensión y el teleconvertidor es fundamentalmente que uno lleva lentes dentro. Eso puede perjudicar la calidad de la lente. Si tienes un teleconvertidor malo en una lente mala, pues la combinación no va a mejorar en absoluto. Claro. Un teleconvertidor bueno en una buena lente va a dar muy buenos resultados, y de hecho es algo que se lleva utilizando muchísimos años con teleobjetivos en partidos de fútbol, y prácticamente el 1.4, 1.7 no pierdes prácticamente nada de calidad, es muy pequeñita. Pero si tienes una lente mala, aunque te compres un teleconvertidor muy bueno, no vas a ir a ningún lado. Ventajas del teleconvertidor, que estás más lejos. Ventajas de los anillos, que son mucho más baratos y son más versátiles. Para macro, por lo menos, son bastante más versátiles. Hay que acercarse. A cambio hay que acercarse, sí. Pero bueno, es algo que tenemos que asumir. En macro nos vamos a acercar siempre. Mm. Vamos a estar bastante cerquita. A veces muy cerca. Con Y animales huitizos, como este caso, permíteme una pregunta. Tengo varios amigos que trabajan, por ejemplo, con Olympus o marcas con APS-C y trabajan con teles, por ejemplo, un 300 que es un 600 y hacen fotografías, por ejemplo, de mariposas, ¿no? ¿Qué opinas de ese tipo de fotografías? ¿Eso sería macro o no se le puede llamar macro? ¿O sí que es macro porque estás lejos y tienes una lente que te permite enfocar bastante cerca? la cuestión es el tamaño al que sale el sujeto. Si tú estás fotografiando esa mariposa con un tamaño similar al del sensor, que en el caso de Olympus pues es bastante pequeñito, estarías dentro del campo de macro. Pero bueno, la distinción esta es más académica que de otro tipo. Una mariposa, todo el mundo, yo creo que una mariposa como esta, aunque estrictamente no sea macro desde el punto de vista numérico, todo el mundo lo asume, por lo que te decía, si estás utilizando accesorios. La ventaja de estos teleobjetivos tan largos como un 500, en este caso es un 300, un 302,8, la ventaja es que puedes estar bastante lejos, y con animales Claro, pues así va bastante muy bien, ¿no? esquivos, pues puedes estar a un metro o metro y medio de ellos y no molestas ni tienes Claro. problema. En algunos casos incluso hay gente que utiliza este sistema por radiocontrol, se pone en una plantita que veas que es bastante querenciosa para los animalitos, y tú pones la cámara a lo mejor a, pues eso, a un metro y medio, 2 metros, cubriendo así una zona interesante, y con el botoncito pues igual estás a 20 metros de ellas, y cuando ves que entra una, pues la fotografías. Tiene sus ventajas. Sí. El equipo, a veces siempre se dice que el fotógrafo debería de ser capaz de fotografiar con cualquier cosa, pero algunas cosas te simplifican mucho la vida. Y contar con equipo adecuado y variado. Ahora, si te llevas un 600 al campo con un teleconvertidor, es que ya vas a eso. Vas a fotografiar cuatro cositas, porque hay otras que no vas a poder hacerlo tampoco. Claro. Libélulas y cosas de estas puede ser muy cómodo. Pero claro, un 600 de calidad estamos hablando ya de mucho dinero. Ya ahí lo de menos es el del convertidor. Con 600 F4 Sí, ya es claro. muchísimo dinero. Y luego el último recurso, que es para mí la mejor solución, pero claro, la más cara de todas, y ya no estás aprovechando elementos que tengas en tu equipo, es comprarte un macro dedicado. Los macros son capaces de enfocar más cerca, en realidad, porque tienen en su estructura interna un anillo de extensión. En vez de Amigo, moverse un poquito, amigo, ese era el Ya vienen secreto. preparados, claro. en vez de moverse un poquito el anillo de enfoque, que normalmente se mueve pues una vuelta o media vuelta o lo que le toque, ¿no? Sabéis que cuanto más del objetivo, más hay que darle vueltas al objetivo. En estos pues tienes un montón de vueltas, y la helicoide se va prolongando, y en realidad tienes un anillo de extensión. Este es el motivo también por el cual los objetivos macro tienen pérdida de luminosidad cuando los utilizas muy cerquita. ¿Os acordáis que había la fórmula ese de relación de ampliación más 1 elevado al cuadrado? Hay mucha gente que se queja, por ejemplo un Nikon, que sí que lo marca de verdad, de que cuando pone su flamante 105 2,8 lo pone a la máxima
capacidad de ampliación, se le queda un número pues más pequeñito, se le queda un 4, se le queda más arriba, porque está perdiendo esa luminosidad. Es algo que es así. También varía un poquito la focal, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Y estos son los que uso yo normalmente y cada uno pues tiene sus ventajas. Fundamentalmente los podemos dividir en tres grupos. Los estándar, 50-60 milímetros, uno ya un telecorto, los 90-105, y los últimos que ya están más de moda hoy en día, que son los 150, 180, Eso los 200, ahí está fenomenales. Sigma, está Estos Canon, largos, está ¿no? Nikon. Para poder alejarte un poco más, ¿no? Claro, La ventaja es que estás mucho más lejos, pero claro. tiene más implicaciones. Cuando estás con un 60, estás muy cerquita del animalito, estás a la distancia, por ejemplo, del 60 que uso yo es de 22 centímetros, desde el sensor Ujú. hasta la parte, hasta el sujeto, que desde el espacio de trabajo, desde la parte frontal del objetivo hasta el sujeto es bastante más corto. Tú pones ahí 22 centímetros, pero hay que medirlos en total. Tú, cuando estás delante del animalito estás a 14, 13 centímetros, estás muy cerquita. La otra implicación que tiene el uso de teleobjetivos es que estás más lejos, eso es una gran ventaja, y también tienes un cierto control sobre el fondo. Cuanto más teleobjetivo, menos fondo sacas. Eso puede ser una ventaja o un inconveniente, por eso yo utilizo varios. Si quieres fotografiar una setita con su entorno, pues igual te viene mejor un 60. Si tienes una mata muy bonita ahí en plena floración y tienes ahí una mariposita y quieres conseguir esos tonos de esa mata, y si pones un 60, pues igual coges la mata y cuatro matas que están secas alrededor. Sin embargo, a lo mejor con un 200, pues eres mucho más selectivo con el fondo. Todos los macro tienen muy buena calidad. Yo hasta ahora no he visto ningún macro bueno. Siempre me preguntan qué macro me compro y prácticamente el que quieras. Cada uno tiene sus ventajas y pequeños inconvenientes, pero son todos muy parecidos. Desde el punto de vista óptico, dan todos muy buena calidad. De hecho, cuando pruebas un macro, después todo lo demás te parece blandito. Es Joder, más qué por luz el tan uso nítido. que por la calidad del mismo objetivo, ¿verdad? Sí. Depende más tu decisión del uso, de qué le vayas a hacer, que de la calidad del objetivo. Y manías personales también. Hay algunos que son un poco más plástico que otros. Hay gente que le gusta que el enfoque vaya recio, otros que vaya blandito. Esto ya, si tienes ocasión, como siempre, de probarlo, de ir a una tienda como puede ser la vuestra y allí toquetear un poco, vas a ir tranquilo. Tenemos Pero esa por posibilidad. calidad óptica, hay algunos que son más sensibles a los flare, que son a las luces altas, que pueden tener un bokeh un poquito mejor que otros, o distinto al menos, mejor. Ujú. Ya es más complicado. Decíamos, Pero en Fran, general los macro tienen todos muy buen desenfoque. que tenemos la posibilidad, ¿no? De que la gente venga y pruebe su equipo, ¿no? O sea que creo que es una apreciación bastante acertada y que si la gente quiere, pues que nos dejen un comentario Ahí lo dejamos. y, y Luego lo nosotros, explicamos. Luego pues... al final lo explicamos. Venga, Fran. Pues con esto ya podemos fotografiar, pues prácticamente la mayor parte de nuestro trabajo lo podemos hacer con objetivos estos y sin accesorios. Yo tengo una pregunta, Fran, si me Dime. permites, antes. ¿Hay algún sensor mejor para hacer fotografía macro o no? ¿O hay una teoría o eso es una leyenda urbana? A ver, mejor y peor en fotografía, yo hace mucho tiempo que ya intento no hablar en esos términos. Sí. Si los macreros somos muy maniáticos de la nitidez, pero muy maniáticos, muy Ujú, maniáticos, muy maniáticos. claro, Entonces, cuantos más píxeles y más rango dinámico tenga tu sensor, mejor. mejor. Cuanto más capacidad tengas de ruidos asequibles o asumibles a 1600 o a 3200, igual necesitas utilizar menos flash. Entonces, Claro. cuanto mejor sea el sensor, mejor, pero es que eso para macro y para todo, claro. Ujú. Ahora, entre APS y FF, que es, me parece que por ahí va tu pregunta, Sí, más que por la calidad La del has sensor, pillado, por la el has tamaño pillado. del sensor, A lo que iba. por el tamaño del sensor. A ver, yo tengo equipos full frame y APS. Y cada uno tiene sus funciones. Es más fácil conseguir unos aumentos más grandes en APS, en APS-C, porque el sensor es más pequeño. ahí va yo. Entonces Ya, consigues ya, con ya. el mismo Amigo. objetivo, con un 105, aunque la relación de ampliación sea la misma, porque estamos diciendo, esto es un poco también controvertido así, y si llego a saberlo, prepararía una fotografía, una diapositiva, porque es más fácil de explicarlo. Si tú tienes un sensor de full frame son 24 por 36 milímetros, 1.1 son 24 por 36, en EPS son 18 por 24, un 1.1, es decir, que algo más pequeñito es igual macro. Y si tienes un teléfono móvil de un cuarto de pulgada, pues un cuarto de pulgada sería 1.1. Entonces, con el mismo objetivo, con un 180, por ejemplo, el de Sigma, que va muy bien y tiene un desenfoque precioso, si tú lo utilizas en una APS, estás fotografiando a 1.1 algo que tiene 18 por 24 milímetros.
Sin embargo, pones lo mismo, una full frame, y pues ese factor de ampliación también se está magnificando en la fotografía. Estás consiguiendo pues medio aumento de regalo con la misma óptica. Entonces, en general, y teniendo en cuenta otra de las limitaciones de la fotografía, que es la difracción, pues también consigues más profundidad de campo con una APS-C que con una full frame. Incluso con las Olympus, que son cámaras que dan muy buenos resultados. El objetivo macro de Olympus es una auténtica joya. Bueno, tiene muchas joyas Olympus dentro de su oferta, pero el macro es realmente delicioso. Es pequeñito, muy compacto, las cámaras son solo para macro. Igual, si solo haces macro, creo que puede ser de las mejores opciones. Y tienes también un sensor muy pequeñito. El problema a veces es conseguir desenfoques. Pero claro, un macro es que el problema casi siempre es conseguir nitidez. Claro. Nuestra guerra casi siempre está en conseguir nitidez. Entonces, ahí cuanto más pequeño sea el sensor, más profundidad de campo tenemos a igualdad de ampliación. Claro. Que esto también es otra guerra que también podríamos matizar, cómo varía con las focales y demás, pero bueno, en general, más, cuanto más grande sea el sensor, vas a conseguir menos profundidad de campo con las mismas ópticas, la misma relación de ampliación. Podrás recortar más también, porque supuestamente tendrás más píxeles y si donde no llegue la óptica, Sí. igual te puede llevar un recorte también, ¿no? Y vas a conseguir copias más grandes también, Claro, claro. y más definición de color, porque donde antes una zona del bichito que solo ocupaba un píxel, ahora va a ocupar dos o tres, y entonces tienes más variación tonal, tienes más Así, donde ¿tú jugar, te pero comprarías una claro, cámara de 50 megapíxeles? ya, lo que pasa es que pues hay que Estoy siendo muy manejarlos directo, ¿eh? también. Estoy siendo muy Y, directo, ¿eh? y piensa que si tú vas a subir una cámara de 50 megapíxeles a internet a 2000 píxeles, pues todos los que te sobran también tienes un problema con ellos. ¿Qué haces Hay con que hacer eso, algo no? con ellos, hay que saber manejarlos también. O sea, es que no hay bueno y malo, hay cosas que están bien para algo y hay cosas Claro. que te complican otras. Es más complejo también. Manejar archivos tan grandes no es para todo el mundo. Y cuando tú ves tu foto de 50 megapíxeles a 1:1 en tu monitor y luego la subes a Facebook y dices, pero esto, Esto ¿dónde se dónde quedó todo está. el resto, Pues no? sí, claro. Pues Al ya final con estos. hay que adecuarse a las necesidades de cada uno. O sea, hay que adecuar el equipo que adquirimos a las necesidades de Ya, cada uno. pero bueno, hay dudas, ¿eh? Hay dudas con eso, hay dudas porque cada vez las Ujú. cámaras tienen más píxeles y ha vuelto la guerra de los píxeles. Y yo, pues, tengo mis dudas y aquí las planteo a un profesional del macro, porque a veces te lo planteas y dices, ¿va para ahí el mercado? ¿Es necesario eso? ¿Cuál es la cámara ideal para, o sea, cuántos píxeles recomendarías tú? Sin recomendar una marca, pero ¿qué consideras ahora que sería para ti ideal? A ver, yo, en general, para los fotógrafos, inmensa mayor parte de los fotógrafos, una cámara de entre 20 y 24 megapíxeles son más que suficientes para Suficiente, cubrir, ¿no? yo creo que el 99% de las necesidades reales de alguien, pero con diferencia. Claro. Ahora, si tenemos sensores, y hacia ello acabaremos yendo, de 200 megapíxeles y puedes recortar el trocito que a ti Lo te que quieras. interesa, bienvenido sea Claro. también. Es que la profundidad de campo, cuando estás muy lejos, es mayor. Lo ideal sería fotografiar a 2 metros de distancia con 400 megapíxeles, recortar el trocito y consigues muchísima más profundidad de campo. Pero claro, tienes un archivo de 400 megapíxeles Claro. que no te sirve para nada el 90% del resto. Ya. No, no es tan sencillo y lo has pagado también, no es tan sencillo. Y que todo eso hay que gestionarlo. Hace falta un ordenador decente también. Y los ordenadores en los últimos años tampoco es que hayamos. Yo llevo con ordenadores desde los 14 años y yo los cambiaba al principio, cada menos de un año. Y era mucho dinero, eran dos, tres Claro. nóminas. Sí, 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 Y totalmente. ahora el que llevo 5 años con él y no hay nada mucho mejor como para que diga me vale la pena. Entonces, Yo te quiero hacer otra pregunta, perdona, que soy muy preguntón, es que soy muy amante del macro, pero yo hago mucho de producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Pixel Shift, que le llaman en algunas marcas, en otras marcas es el que se mueve el sensor y hace varias fotografías y luego te sí. las junta, que hay varias marcas que lo trabajan. ¿Tú lo has probado? ¿Opinas algo sobre ese tema? ¿Tiene sentido en un futuro? A ver, sentido tiene, porque lo que estás consiguiendo es, al mover el sensor, para los que no lo conozcan, al mover el sensor, haces una fotografía, mueves el sensor un poquito hacia un lado y haces otra foto, pero ya no coincide, la orientación del objetivo ya no coincide, con lo cual estás incrementando la cantidad de información que tiene la fotografía. Es una técnica muy interesante, como los estabilizadores de sensor, también es muy interesante. Ahora, la, la calidad, siempre andamos a vueltas con el término de calidad. La calidad, para mí, la adecuada es la que satisface tus necesidades. Claro.
comprarte un objetivo de 600 para fotografiar mariposas y no lo vas a usar para otra cosa, o mucha pasión tienes por las mariposas, o yo no Ya, lo sí, un poco recomendaría. así yo. Si tu cámara tiene esta posibilidad, como algunas Olympus, por ejemplo, y le sacas partido, pues bienvenida sea. Si no tienes ninguna cámara y estás pensando en comprarte algo, Es pues que ahora igual es hay varias una... cámaras, ¿no? Hay como también, lo cito así, no solamente Olympus, hay otras marcas Sí. que lo están haciendo y veo que es como una tendencia. Igual, como tú eres tan técnico, quería saber tu opinión, qué opinas si esto es una cosa pasajera, que a veces como las modas, ¿no? Como el 3D, ¿no? En estos televisores, pues igual esto del pixel shift Yo creo que igual se queda, porque tecnológicamente no es complicado y a la gente lo Mm. de los numeritos le gusta mucho. Mira ahora algunos móviles que ya tienen 108 megapíxeles y cosas así que no sé muy bien para qué sirven. A ver, una copia, yo no sé la mayor parte de la gente que nos está escuchando qué copias han hecho en su vida. Una copia en Ya. internet, como pese más de 1 mega, las redes sociales te la cortan. Como la subas a tu web y no tengas un buen ancho de banda, como subas fotos a 3 o 4 megas, pues pronto Se acabas con, colapsa todo. con las capacidades que tiene tu servidor. Mm. Entonces, tener fotografías con muchos megapíxeles, yo tengo copias de 2 3 metros con cámaras de, pues la que tengo yo es de 36 megapíxeles y se veían muy bien. Hemos de pensar que una fotografía muy grande se tiene que ver desde más lejos, más o menos a 2 veces la diagonal. Entonces, cuanto más grande sea la fotografía, más nos separamos y menos resolución tiene que tener el archivo, menos densidad de píxeles necesitamos imprimir. Esto nos pasa con las vallas publicitarias, que normalmente están impresas a 70, 50 píxeles por pulgada y desde el coche se ven que flipas, porque las vallas publicitarias se ven muy bien. Pero no Pero te claro, las acerques, ves a ¿no? No te 200 acerques. metros. Claro, cuando te acercas no. De hecho, es algo que nos pasa mucho en los congresos, que la gente enfoca sus fotos Mm. para verlas bien en pantalla y cuando las ves en una pantalla de 8 o 15 metros, falta nitidez. Es que los detalles más finos en una pantalla a esa distancia no los ve nadie. Estos pelitos que estáis viendo ahora de esta libélula, es que en una pantalla muy grande no se ven. Claro. Ves lo gordo, hay que enfocar de otra manera. Pero esto es una cuestión de las necesidades reales de cada uno. Lo que pasa es que el marketing pues también nos intenta imponer una serie de cuestiones. Si no tienes absolutamente ningún equipo y tú crees que vas a dedicarte mucho a macro, pues claro que podría ser muy interesante no solo esto, sino ver qué hay realmente en catálogo en ese fabricante. Si tú vas a necesitar un 200 milímetros y para tu tamaño de bayoneta pues no lo hay, pues igual tienes que irte a otra marca, aunque esa otra marca no tenga pues esta capacidad de estabilizar el sensor o de moverlo. Claro, es un equilibrio, no hay una cámara perfecta. No hay una cámara perfecta porque no me la han dejado elegir a mí, que si no habría la Ah, cámara perfecta de Frank Nieto. claro, Si para me cada dejaran uno hay elegir una. a Palmero, sería la cámara perfecta de Palmero, Claro, claro. claro. Cada uno va a tener sus necesidades y sus manías incluso. Mm. Y como cuando te haces una casa, cuando pasan 10 años estás haciendo obras, porque debí de haber puesto aquí un enchufe, qué tonto fui que no, claro. Claro. Es que esto es algo cambiante, las necesidades son cambiantes. Yo creo que hay cosas como la densidad de píxeles que vamos a mejorarla y en macro claro que se agradecen, pero se agradecen cuando las ves en tu monitor de 27 pulgadas a 1:1. Cuando las subes a internet es que no luce. Y si eso haces una exposición y normalmente las copias en una exposición rara vez pasan del 40 por 60 y 40 por 60 son 24 megapíxeles. Es que no hace falta más. Y para 1 metro llegan 24 megapíxeles. La moda ahora para los paisajes de 50 megas y estas cámaras que están saliendo otra vez ahora, yo agradecería bastante más una cámara que tuviera más rango dinámico. En vez de 14 que suban a 16. Para mí sería más importante. Te queda Que hubiera claro, una ¿no? buena gestión de color integrada, que hubiera Bueno, una serie claro, de cosas. claro. Claro, no tengo nada en la vida, Él, él- pero él tiene en la cabeza comprarse una cámara que no, haga hombre, eso a ver, y ya está, no lo vas a yo sacar tengo de la ahí. suerte que aquí Claro. tenemos todas las cámaras que queremos y más y las podemos probar, pues no te vienen dudas. Claro. Fran, ¿te parece si lo dejamos aquí? Me ¿Te quedan queda algún cuatro accesorio? cositas. Sí. Me quedan cuatro cositas, Venga, sí. va. Me queda el problema que teníamos de enfoque, suele ser muy, muy preciso. Tenemos que enfocar la profundidad de campo, rara vez llega a 1 centímetro, aunque estemos pues ahí en ese margen de 1:6, 1:8, ya en fotografía de aproximación, aunque tengas un f11, un f16, la profundidad de campo es de 1 centímetro, centímetro y poco. Lo más normal es trabajar con décimas de milímetro de profundidad de campo o incluso con centésimas, cuando ya estás con muchos aumentos. Con 4 aumentos la profundidad de campo es de 8 décimas. Entonces, en este sentido, los carriles de estos de enfoque, donde te permites acercar y alejar sagitalmente de la toma, son muy, muy cómodos. Nos permiten Qué situarnos con prácticos. muchísima precisión y hacer fotos pues Oh, qué más... calidad. Qué Sí, bonito, ¿eh?
toda la textura de la, Esto, pues, la textura es de una la cuestión de piel. iluminación y hay varios flashes por ahí, pero bueno, como vamos un poco justos, casi siempre vamos a trabajar en manual. Los autofocus a día de hoy no funcionan muy bien. Y bueno, pero claro, me diréis, ¿y si fotografías libélulas en vuelo, claro, depende de lo que hagas. Normalmente no necesitamos grandes cámaras para trabajar en macro porque nuestras necesidades son más bien primitivas. Pero si tú quieres hacer algunas cosas raras o quieres irte a fotografiar efémeras ahí a Polonia y que estén todas en vuelo a las 3 de la mañana, pues vas a necesitar un autofocus que funcione con condiciones de luz muy bajitas y que puedas trabajar a lo mejor a 102.000 ISO, claro. Cada uno tiene sus necesidades. También hay que pensar si esa foto vale la pena gastarse ese dinero en todo ese equipo, ¿no? En cuanto a las lentes para proteger los objetivos, como son los ultravioletas, los skylight, yo no soy muy partidario de ellos porque las lentes ya suelen tener unos recubrimientos bastante serios y si no eres muy bruto limpiándolos normalmente no los rayas, pero en algunos casos donde trabajas en ambientes un poco hostiles sí que protegen bastante el objetivo, sobre todo de la humedad en el mar y estas cosas. Yo magro no lo suelo utilizar, pero bueno, este por ejemplo en concreto pues se murió en acto de servicio y fue una buena inversión cambiarlo. Otro accesorio muy interesante son las zapatas en L, que cada vez son más baratas y hay más fabricantes que las hacen, antes eran muy muy caras. Te permiten poner la cámara tanto en horizontal, de la forma tradicional, y los trípodes cuando los pones en vertical tienen una pequeña hendidura a través de la cual pues puedes modificar la posición, pero el trípode queda desequilibrado hacia ese lado y además estás variando el punto de vista. Y en macro, si tienes todo más o menos preparado y giras el trípode hacia verticales, que ya no tiene nada que ver la composición con lo que Claro. estabas haciendo antes. En estas zapatas la cámara es muy fácil de poner y está súper equilibrada con el trípode, con lo cual estos problemas son obviados. Yo no conozco a nadie que las haya probado y haya vuelto atrás. La verdad que con el sistema Arca Swiss y ese tipo de zapatas, la fotografía tanto de paisaje como de este tipo, pues se simplifica mucho. Mucho más cómodo así. Y Así aquí diríamos pues viva es Zapata. mucho más sencillo trabajar estas De tomas trípode. verticales cuando el animalito pues anda por ahí paseando y se te escapa. Y ya para ir acabando, os voy a poner unas fotografías donde hay diferente material, porque a veces lo combinamos, a veces pues utilizas, este es una ranita de San Antonio, que es bastante grandecita para fotografía de aproximación, está bastante lejos, lo que os comentaba del entorno, donde los desenfoques que producen los objetivos macro, pues son muy bienvenidos y son potencialmente muy estéticos. Qué chula. A veces pues pones ese mismo objetivo a su distancia mínima de enfoque, pero lo combinas con anillos de extensión o con lentes de aproximación. Esta es una orquídea muy pequeñita. Qué bien iluminas, ¿eh? Este es un animalejo que se Qué me chulo. coló aquí en el jardín que tenemos fuera, que tenemos bastantes plantas aromáticas. Y como no debió de nacer allí incluso, y como estaba así muy quietecito, muy tranquilo, estuvo ahí un rato, no se movía, así que al final le puse un fondo artificial. Esta es la única foto que tenemos hoy en estudio. Y aquí pues es un anillo inversor con 35, creo recordar. Y ahí fuera, pues a veces pues también trabajamos incluso con lo que llevas. En este caso, pues llevaba un 70-200 y le puse pues unos anillos de extensión y con esto pues vas resolviendo. Dependiendo del material que lleves y a lo que vas, pues vas resolviendo de una forma o de otra. Incluso pues ya con material adecuado, pues y unos cuantos flashes, pues puedes hacer fotografía de alta velocidad de este tipo, las gotitas que ahora vuelven a estar muy de moda, cosas rompiéndose, que también esto estuvo muy de moda hace unos años y a mí me apasionaba mucho romper cosas, aunque salía muy caro. O incluso Pues vale si no caro. tienes mucho dinero, también hoy recomendamos mucho objetivo antiguo porque tienen un desenfoque muy característico. Tienen Y le avísale. una capacidad que es muy, muy interesantes. Este es un Helios, la versión 2 del 58 y la verdad que da una calidad bastante razonable por los 30-40 euros que lo puedes llegar a comprar. Así que como veis, con unos anillos, en este caso está hecho con una Fuji, con anillos roscados del sistema de 52. Como veis, no hace falta mucha cosa para salir adelante. Ujú. Pues por hoy acabamos. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si a alguien le interesan estos temas, aquí están los libros que he publicado hasta ahora sobre técnica fotográfica, que los podéis pedir a través de mi web y también algunos tutoriales que he hecho sobre estos temas. Así que no sé si tenéis alguna pregunta más entre los dos o si más adelante a Bien. alguien le surge, pues quizá me la Bueno, podáis la verdad, transmitir. felicitarte porque nos has enseñado ahí un montón de cosas súper interesantes sobre macro, súper bien explicado, muy didáctico. Y eso no todo el mundo lo puede hacer. A ver, yo no, tú sabes, Fran, que yo no controlo mucho de macro
y el saber qué material necesitamos para por lo menos Muy bien, empezar muy o bien. qué podemos elegir, ¿no? Pues yo creo que es muy importante y que a la gente le va a servir mucho. Y para invitar a la gente también, invito a la gente a que si tiene alguna duda sobre todo esto Eso. que has explicado hoy y quieren dejarlo aquí en los comentarios, pues ya sabéis que lo podéis dejar y yo se lo traspaso se lo traslado a Fran para que nos lo conteste si es el caso, ¿vale? Pues Fran, muchísimas gracias por acompañarnos y por aconsejarnos todos estos accesorios que pondremos los enlaces de los que tengamos nosotros aquí en la tienda, de los que ha comentado Fran. Pondremos los enlaces en la nota del programa. Y nada, no os olvidéis de dejarnos ahí un buen like y suscribiros al canal si queréis estar al tanto de este contenido tan Y si tenéis, interesante y si que os tenéis hacemos llegar. alguna pregunta, no más que pregunta, que es alguna recomendación de algún tema que queráis que tratamos, hoy hemos ¿Mm? tratado el macro, podemos tratar el macro con Flash, por ejemplo, también el tema de iluminación con Fran alguna vez, que también es un tema que nos parece muy interesante, pero si tenéis alguna pregunta o queréis alguna opinión sobre temas, también aquí dejo. Que por cierto, si queréis que vuelva Fran, también. También. Ponedlo ahí abajo. Fran, A mí me ha encantado. Dinos dónde te puede encontrar la gente, por si quieren ahí chafardear un poco. Pues la verdad que soy Franito desde siempre, en todas partes. Empecé en internet hace mucho tiempo. Mi primera web fue en el año creo que 2000 o en el 99. Y si buscáis Frank Nieto salgo en todas partes. Casi no En habías algunos nacido, ¿eh? sitios llegué un poco tarde o en Instagram, por ejemplo, soy frank.nieto, que ya estaba cogido. Pero en el resto me encontráis. Hay un futbolista que se llama igual que yo, pero por ahora Google aún me pone a mí en primer lugar. Y no hace muchas fotos, ¿no? Y nada. Tampoco. Y en mi página web es franknieto.es. Ahí hay algunos tutoriales también. En mi canal de YouTube también hay unos cuantos tutoriales de macro. Si os interesa ampliar un poquito, pues en general yo creo que hay suficientes accesorios a precios muy reducidos para poder sacarle al partido, para poder sacarle partido a lo que ya tenéis y poder entrar en este mundillo. La verdad es que tiene una tasa de abandono muy alta porque la gente suele ser un poco golosa y quiere empezar acercándose demasiado. Y es curioso, pues ya lo decía al principio, que al final, una vez que ya dominamos ese acercamiento y ya conseguimos cosas muy pequeñitas, nos volvemos otra vez para atrás. Es una técnica muy compleja que yo creo que pone de manifiesto mucho las carencias del fotógrafo. Cuando no eres bueno iluminándolo, cuando haces una cosa pequeña mal iluminada, es que Era se todo complica doble. todo mucho. No, Y claro. saber iluminar algo pequeñito, como puede ser producto, una joya o algo así, es mucho más difícil porque tienes que controlar muy bien la luz y saber muy bien pues, los ángulos de reflexión, tienes que saber muchas cosas. Entonces, por eso tiene una tasa de abandono tan grande y yo suelo recomendar empezar por algo barato por si no es lo tuyo. Cuando es Claro. lo tuyo, de verdad que después te lo pasas muy bien. Yo tengo pasado en algún prado por ahí alpino, pues un día entero en 2 metros cuadrados fotografiando bichitos y florecillas. Qué chulo. Y en casa, ahora con la pandemia, con Palmero también estuvimos haciendo algunos directos y la verdad que con 4 cositas te montas aquí tus Un cosas, escenario. ¿no? Lo estuvimos viendo, sí. Pues Fran, lo dicho, un abrazo, nos vemos pronto, ¿vale? Muchísimas Un gracias. abrazo y un saludo a todos los que nos vean. Cuidaos. Muy bien, hasta luego. Pues nada, y a todos vosotros, nos vemos la semana que viene. Buena semana y buenas fotos. Hasta luego.